Desde el corazón de Seduca le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche académica de jueves 23 de septiembre. La más cordial bienvenida para cada uno de ustedes. Gracias por sumarse a quienes lo hacen por Facebook, en YouTube, a quienes van dirigiéndose a casa, a quienes ya están en casa o quienes aún en la oficina continúan. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala, Administración 2019-2021, y también a nombre de cada uno de los que integran el Consejo de Educación Continua y Actualización, SEDUCA. Sean ustedes bienvenidos. Hoy nos acompaña el ingeniero Haroldo, el ingeniero Miguel desde México y el ingeniero José. Muchas gracias por estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Y el espacio, indudablemente, nos acompañarán con temas muy interesantes. Tenemos un título bastante atractivo y que el contenido indudablemente también lo será. Una buena noche, ingenieros, gusto saludarlos y también antes envío un saludo muy caluroso a cada una de las comisiones de trabajo que integran el Colegio de Ingenieros de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña la Comisión de Energía. Ingeniero Haroldo, muy buena noche y bienvenido. ¿Cómo está? Bien, buenas noches, Bernabé. Buenas noches a todas las personas que se están uniendo dentro y fuera de Guatemala. Ingenieros y no ingenieros, todos son bienvenidos. Esta plática que les vamos a dar ahora, esta conferencia, está enfocada a un aspecto diferente que no necesariamente hemos considerado a pesar de tenerlo a la vista. Espero que les sea de utilidad. ¿Me confirman si pueden ver ahí la presentación? Sí. Sí, la vemos, ingeniero. ¿Me escuchan? Sí, la vemos. ¿Aló? Sí, la vemos, ingeniero. Bueno, gracias, Bernabé. Pues, como decía Bernabé, en nombre de la Comisión de Energía y el Colegio de Ingenieros, vamos a entregar este aporte. El título es Vulnerabilidad a riesgos externos en sistemas eléctricos, electrónicos y servicios auxiliares. Esta plática va a estar dividida en dos partes. La primera compete a riesgos y la segunda a soluciones. El contenido es el siguiente: riesgos latentes, vulnerabilidad, curva del desarrollo de un siniestro, ejemplos de amenazas, ejemplos de eficiencia energética, consecuencias de humedad en subestaciones, el seguro por incendio, líneas aliadas y otros, conclusiones y recomendaciones y soluciones prácticas en sellos pasamuros. Introducción. La vulnerabilidad ante falla en sistemas pasamuros ha sido por muchos años una materia pendiente, por lo que cualquier pequeña amenaza se convierte en un riesgo latente con alta vulnerabilidad. Les comento, yo he trabajado como ingeniero de riesgos y como ingeniero forense y he visto que pequeños detalles a los que no se les pone atención tienen graves consecuencias porque se convierten en potenciales causas de origen de un siniestro. Como integrantes de la Comisión de Energía, estamos conscientes que las consecuencias de este tipo de fallas ponen en riesgo la vida, la propiedad, la economía en casi cualquier centro de trabajo. Y esto se traduce en interrupción de negocios, pérdida de mercado, cuestiones que no necesariamente son tangibles. Sabemos que localmente han sido utilizadas tecnologías que en apariencia son soluciones, pero que en corto, mediano y largo plazo prueban no ser efectivas. Esto es parte de lo que les vamos a mostrar. La intención de la presentación es mostrar el panorama de vulnerabilidades en función de las amenazas y capacidades. Objetivo principal: comprender el concepto de vulnerabilidad, y los específicos es observar el panorama de riesgos y comprender la escala de tiempo para acción y reacción. Para hacer una analogía en esta escala de tiempo, miremos lo que ha sucedido con el tema COVID. Lo que es importante acá es la tasa el índice de contagio y la tasa de fatalidad. Pero miramos que son parámetros que no se han manejado. Entonces, las acciones como las pruebas y las vacunas no han sido tan efectivas como debieran, porque no se ha administrado bien ese riesgo. Es solo una analogía. Acá
Y vamos a poner un apuntador. Ahorita un momento. Acá esto es bien importante. ¿Qué es lo que nosotros percibimos cuando vamos a colocar una barrera que nos proteja? Que toda esta línea que va a ser nuestra frontera de seguridad se mantenga en esa, se mantenga controlada. ¿Contra qué? Contra acciones electromagnéticas, contra agua, contra humo, toxicidad, polvo, fuego, corrosión, fauna, roedores, gases. Cuando tenemos un ambiente controlado, vibraciones, explosión. Algunos van a representar riesgos muy pequeños, otros medianos, otros más grandes y otros que ni siquiera vamos a ver porque no los consideramos. Lo que buscamos acá es que realmente identifiquemos cuáles son estos riesgos, porque hacia esos van a ir orientadas nuestras soluciones para garantizar la integridad de nuestros activos. Esta es una curva teórica del desarrollo de un siniestro. El autor es München, este es un reasegurador, y aquí en el eje vertical vamos a tener dinero. ¿Qué va a ser dinero? Va a ser lo que valga la propiedad, los ingresos que se tengan, las ganancias, los deducibles altos o las primas de seguros, si se tiene un historial de siniestros, demandas, responsabilidad civil, cualquier cosa que pueda contabilizarse, sume o reste, va a estar acá. Y acá tenemos 3 intervalos de tiempo. Si hacemos de caso que esto fuera un incendio, el avance en tiempo al primer intervalo solo va a generar humo. Entonces tenemos una relación bastante lineal. Significa que el avance en tiempo para este evento va a generar poca pérdida porque el humo no causa mayor daño. A no ser que tengamos industria de alimentos o industria farmacéutica, donde la contaminación de producto es impensable. Si no hay un sistema de detección activo confiable, vamos corriendo este origen hasta que llegamos a este punto. Entonces estamos asumiendo una pérdida. Si no tenemos todo esto, nuestro cero va a estar aquí. Ya tenemos una pérdida asociada. De este punto en adelante pasamos a un desarrollo de fuego. Aquí la relación es cuadrática o cualquier otro modelo. ¿Qué es lo que interesa aquí? ¿Qué es lo que tienen como protecciones activas y qué es lo que tienen como otros recursos o cómo está organizada la gente para que el tiempo de reacción sea pronto? Si eso no se da, pasamos de una relación cuadrática a una exponencial. Esto es una pérdida total. ¿Cuál es nuestro interés acá? Tratar de mantener esta línea de no retorno confiable. ¿En qué nos va a ayudar esto? Un fuego puede detenerse porque se acaba el combustible, porque hay separaciones por distancia entre diferentes ambientes, o porque haya separaciones, barreras cortafuego efectivas. Si ninguna de estas se tiene, vamos a estar en presencia de una pérdida total, un siniestro. Aquí lo podemos aplicar a otro tipo de eventos. Imagínense que tenemos una inundación. Entonces, el agua procedente de esos flujos no controlados va a llegar acá. Entonces, la barrera tiene que ser capaz de tolerar esos niveles de agua o esos chorros directos. Nosotros hemos visto plantas que están en el campo y hay quema controlada de caña. ¿Qué es lo que hace la fauna? Sale huyendo y se mete donde sea. Entonces, estas barreras tienen que ser capaces de evitar que ingrese fauna intrusa hacia las instalaciones, porque aquí va a estar lo que nosotros queremos que no se termine de perder. Y la idea es protegerlo de cualquier manera, pero esta es una barrera que nos va a ayudar. Si tenemos una explosión va a ser una bola de fuego que va a llegar a este punto y esta barrera tiene que ser capaz de soportar esa barrera, esa bola de fuego también.
Si tenemos fugas de otros gases como amoníaco, esta barrera también tiene que ser capaz de hacer eso. Entonces, dése cuenta que el diseño de esta barrera como tal tiene que ser muy importante. ¿Para qué? Para que el daño no crezca. Esta es una ecuación de vulnerabilidad. Esta todavía está en fase de experimental, pero para ejemplificar lo que compete a esta presentación, sí es bastante útil. ¿Qué va a ser vulnerabilidad? Va a ser que tanto nos puede afectar cualquier evento. ¿Qué va a ser amenaza? Amenaza es lo que nos puede poner en condición de riesgo. ¿Cuáles van a ser amenazas acá? Las que vimos aquí arriba, para este caso. Cada una de estas va a ser una amenaza y pueden haber otras, pero esto es para motivos de presentación. Capacidades. Las capacidades van a ser cómo estamos preparados para que estas amenazas no nos afecten. Significa que a la hora de manifestarse, estemos otra vez en condiciones de control en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué van a hacer capacidades acá? Cualquier cosa que nos mantenga aquí una condición para estas barreras controlable. O para esos otros recursos que vimos aquí adelante. Cada uno en su área va a ser una capacidad si la administramos bien. Recuérdense que aquí, al no tener el sistema de detección, esa capacidad no la tenemos. Siniestralidad va a ser todos aquellos eventos que históricamente nos han afectado. Si aprendimos o no de ellos, eso se va a reflejar en este esquema. Y acá, estos ya son ejemplos, son casos que nosotros hemos visto. Esto es el registro para una trinchera. Y aquí lo que tenemos es que los cables se mantienen sumergidos y hay presencia de fouling. Hicimos el cuestionamiento a las personas que nos atendieron y para ellos ya es una condición normal. Eso se da cada año. Y pregunto, ¿ustedes se estarían tranquilos si todo su sistema de alimentación eléctrico para los servicios que tienen que prestar están en estas condiciones, a sabiendas que los cables no están diseñados para ese entorno? En cualquier momento van a presentar alguna condición de riesgo, principalmente a la vida, no digamos cualquier otra cosa que esté a riesgo ahí. La función de una barrera efectiva como tal tiene que ser capaz de evitar que cualquier evento como los que vimos allá no sea capaz de penetrar a estos ductos. Para de tal manera que aquí sea fácil solucionar el problema, pero aquí lo tenemos en toda la trinchera. Realmente no sabemos hasta dónde llega ni dónde inicia, y eso es delicado. Este es otro caso interesante. Este es un cuarto de controles donde ellos tenían problemas precisamente con plagas, y es por las quemas que hacen para corte de caña, y los animales buscan dónde meterse, y esto pues no es efectivo. Pero aquí estamos viendo algo interesante que no es precisamente en esa área, que es ya la huella de roedores que son parte de esas plagas en cables de media tensión. Y entonces aquí ya es un riesgo bastante alto. Eso no da tranquilidad. Y la función de las barreras que les explicaba al momento, hace un principio, tiene que ver con esto, tiene que ver con su tranquilidad. Acá tenemos unos gabinetes que tienen un tipo de enclaustramiento que lo perdieron al abrir unos agujeros dentro de un ambiente que tiene goteras. Entonces la solución fue colocar unos cartones. Eso, les digo, en gestión de riesgos no es aceptable. Los sellos como tales tienen que ser capaces de poder dar tranquilidad para este tipo de solución, y en este caso, el tipo de sellos que ustedes utilicen tienen que ser capaces de devolverle sus características IP de enclaustramiento al gabinete. Y aquí tenemos otro, esto es en la salida de un generador. Una empresa X
les pidió que abriera un agujero para colocar unos sensores acá, pero no hubo ningún criterio técnico para hacer eso. Esto es una grabación especial de riesgo. Entonces, dése cuenta que aquí lo que perdieron ellos fue su capacidad, igual acá. Esto es un problema bastante recurrente. Y lo que tenemos es espuma poliuretano, que es para sistemas de refrigeración utilizada como sellos en sistemas eléctricos. Estos señores no está haciendo nada. Y lo encontramos en cualquier tipo de manifestación y es algo que echan una vez, se abandona y tiene consecuencias hacer esto, que es lo que vamos a mostrar adelante. En ambientes externos, esto tiende a acumular humedad y esa humedad, microalgas, eso lo vamos a llamar fouling. En el largo plazo, es la acción de la humedad con los cables causa un deterioro. Estos son descargas parciales. Esta prueba se hizo con gente del Ingenio de la Unión en el 2002. No recuerdo mayores detalles de esa prueba, les digo, fue hace prácticamente 20 años, pero sí, con ellos ya habían detectado ese problema y fue lo que se experimentó en esa ocasión. Este deterioro del aislamiento es crítico y no es un evento súbito. Entonces, esta condición, señores, de utilizar espuma poliuretano para este tipo de sellos no es aceptable. Y eso, si se dan cuenta, está en casi todas las subestaciones de Guatemala, Salvador y Honduras. Aquí tenemos otra clase de riesgos. Aquí tenemos cambio de dirección, registros, y qué es lo que normalmente tenemos en estas áreas. Empalmes, pero ¿qué tenemos acá? Material combustible clase A. Aquí no es tanto lo que valga el cartón o lo que valga el accesorio, sino a qué alimenta, qué es lo que está del otro lado. Y aquí, señores, lo que está es el equipo neurálgico para la operación de una institución, su cuarto de servidores. Este tema es crítico porque aquí cualquier fuego, cualquier corto va a caminar y no hay nada que garantice que ese cuarto va a estar protegido. El siniestro aquí va a crecer. Si nos vamos a la curva que vimos al principio, estamos iniciando un evento que va a ser de corta duración y no tenemos nada que evite que pase a esta zona. Más el agravante que van a tener interrupción de negocios. Cualquier plan de continuidad de negocios, el BCP, está íntimamente ligado a la integridad del data center. Aquí tenemos otra cuestión interesante. Aquí tenemos cables de señal, tenemos cables eléctricos, hay de todo, pero también tenemos una tabla de plywood, ya que ya se está deshojando, se alcanzan a ver acá. Esto es una institución grande también, y lo que vale aquí realmente no es gran cosa, pero lo que está atrás los dejaré a ellos fuera de operación. ¿Alguno de ustedes podría adivinar acá de qué es cada cable, a dónde va, o si sirve? Es difícil en este caso tener esa tranquilidad tan siquiera de saber que la integridad de cada uno de los elementos ahí está correcta. Eso, al menos yo no la tendría. Pero sí es una institución certificada y con todas las de ley, pero aquí fallaron en el tema de mantenimiento. Ustedes saben que las instalaciones como tales no son estáticas, siempre están cambiando. De esa manera tenemos instalaciones que se deben modificar y para eso tenemos que desarmar. Pero a veces no sabemos ni qué es lo que tenemos que remover, no tenemos identificación de los cables y aquí tenemos que pelar absolutamente todo esto. Y esto a final de cuentas solo cumple una función una vez. Y esta es la espuma poliuretano que vimos anteriormente.
Y acá igual, no tenemos garantía de determinar qué es cada uno de estos elementos que tenemos aquí. Nosotros hemos estado a la hora de hacer estudios termográficos viendo que hay cables que, según el electricista o el técnico que nos atiende, ya no están conectados. Sin embargo, sí presentan un flujo de corriente. Y eso también es un riesgo bastante alto. Al final, el primer signo de un buen mantenimiento de la limpieza. Si no tenemos eso, cuestionamos todo lo demás. Si estamos en esta condición de riesgo y no tenemos una barrera efectiva, ¿qué va a pasar con cualquier corto, con cualquier fuego? Va a crecer y nos va a dañar cualquier otra cosa. Entonces, las barreras aquí en ausencia de ese mantenimiento también se justifican. Acá tenemos un tipo de tecnología diferente. Este es un material que, este material es intumescente, es muy intumescente, y esta lo que hace es expandirse a la hora de estar en presencia de calor. Pero este igual tiene una fecha de vencimiento y cuando se aplica solo una vez. Si ustedes necesitan hacer una modificación, todo esto tienen que romperlo. Y tampoco identifican qué es cada cosa. Y para gestión de mantenimiento, eso es bien importante. Y aquí es un material de la misma, es una aplicación diferente, pero es el mismo material intumescente. Pero algo interesante acá es que la resistencia mecánica en este punto es muy diferente acá. Para utilizar esto, hay métodos y aquí no lo aplicaron. Aquí esto va a ser menos resistente a una bola de fuego, por mencionar algo, a diferencia de esto. Aquí no se respetó el criterio. Si aquí no se respetó, yo cuestionaría esto también. Entonces, nosotros hemos visto de este tipo de sellos, donde no he aplicado material que ya está vencido o material que no corresponde al espacio anular para el que fue diseñado en espacios grandes. Entonces, ahí la efectividad de la barrera como tal no va a ser certera y eso se mira a la hora de un siniestro, si pasa la prueba o no. Le va a llamar la atención a la mayoría. Esto se llama zinc whiskers. Y ese es el enemigo oculto de los equipos electrónicos. Si miran aquí la imagen ampliada, estas partículas son bien pequeñas, 30 micrones. Pero estas se forman como consecuencia de corrosión galvánica. Entonces son fibras que están creciendo, fibras metálicas. Se les conoce como limaduras o bigotes de metal. En redes van a poder encontrar más información sobre esto, pero por ser metálicos y estar ligados a equipos electrónicos, su presencia es nociva. Y a la hora de un siniestro, no dejan huella. Es difícil detectarlos aún dentro de las condiciones de mantenimiento. Entonces, lo mejor es evitar que esos lleguen a su lugar. Y para eso también hay sellos que lo facilitan. Si miramos acá donde podemos encontrar esta amenaza, en los cuartos de servidores tenemos un caudal de aire que es filtrado. Esos filtros no necesariamente van a tener la capacidad de impedir que estas pequeñas partículas de metal se queden atrapadas. Eso no es garantía todavía. Entonces, señores, estos bigotes de metal son un riesgo para equipos electrónicos. Y aquí, sin esto, muchas empresas no pueden operar. Ahí está toda su base de datos. Y aquí nosotros no hemos visto ningún tipo de sellos efectivos que garanticen esto y muchas cosas que puedan reducir la vulnerabilidad ante cualquier amenaza. Muchas de las que vimos anteriormente, a esos están expuestos estos equipos y no se están administrando bien. Esto fue en una subestación
Aquí lo que teníamos, aquí estamos a la entrada y aquí tenemos el ingreso de la trinchera. Entre este ambiente y la trinchera no hay ninguna barrera como tal, y eso se manifestaba dependiendo de la hora. Aquí se alcanzan a ver, hay unas sombras, que eso es condensación. Sacamos una imagen termográfica y cabal se muestra que tenemos variaciones superficiales en esa puerta, y aquí está la curva que lo demuestra. ¿Qué mirábamos adentro? Si alcanzan a ver, esta puerta de vidrio de un gabinete tiene condensación. Cuando abrimos los gabinetes en la parte de atrás, estaban llenos de espuma de poliuretano, que no es efectiva para esto, como ya lo indicamos. Y también habían ya rastros de corrosión, y estamos hablando de equipos electrónicos para protección y control de una subestación. Ahí es una condición crítica con agravación especial de riesgos. Esto es el daño, el riesgo potencial aquí es enorme. Acá, para eficiencia energética, tenemos que los sellos no son efectivos para garantizar la estanqueidad del ambiente. Y entonces, al igual que el anterior, miramos que lo que se está tirando es energía, porque es un ambiente que nunca va a estar realmente controlado, o son equipos de acondicionamiento que siempre van a estar trabajando, aunque no sea necesario. Y eso, señores, es un costo alto. Es un costo alto que pasa su factura. Si hablamos de la cobertura de seguros, hay tres, dentro de todo, hay tres diferentes tipos de pólizas. Está incendio y líneas aliadas, equipos electrónicos y ruptura de maquinaria. Para incendio y líneas aliadas está incendio, explosión, daños por agua, terremoto, rayo o arco eléctrico, erupción volcánica, huracán, tornado. Para cada uno de estos eventos, las protecciones, los sellos, son necesarios. Para que un siniestro sea pagado, la condición principal es que debe ser súbito e imprevisto. De los ejemplos que vimos anteriormente, si hubiera un evento de falla, ¿ustedes creen que la condición de súbito e imprevisto se cumpliría? Yo no lo creo, porque miro que es un daño gradual. Es un deterioro que no ha sido atendido. Pregunta central. Consideraría que dentro de los ejemplos amenazados, bueno, esto ya lo vimos. En gestión de riesgos, el cliente decide si corrige, no hace nada o transfiere a la aseguradora. En tal caso, la última va a demandar que el asegurado mejore sus capacidades. Insisto, sus capacidades. ¿Qué va a hacer eso? Él va a tener que administrar su riesgo. Si hay amenazas, siempre van a estar, pero tiene que aplicar las soluciones adecuadas para poder evitar, para poder reducir la vulnerabilidad de la mejor manera. Conclusiones preliminares. El diseño de barreras pasamuros es un factor de riesgo alto. Normalmente la gestión de operación, mantenimiento y seguridad industrial son ciegos a esta condición anómala. Lo que les comentaba, normalmente nadie lo ve. Basan su seguridad en soluciones tecnológicamente no adecuadas por ser de bajo precio. Ejemplo, la espuma de poliuretano, los materiales intumescentes aplicados para espacios anulares para los que no fueron diseñados, y otro tipo de materiales que no son aptos para esta función, que los usan porque los consiguieron ahí. Vulnerabilidad ante cualquier amenaza es alta y se da en el largo plazo. Eso ya lo aclaramos. Sellos mal diseñados o mal administrados se convierten en un factor de pérdida de energía porque no logramos la estanqueidad. Recomendaciones en gestión de riesgos. Utilizar tecnología y materiales adecuados puede marcar la diferencia entre mitigación o la pérdida total en caso de un siniestro. Las consecuencias directas son riesgo a la vida, propiedad y continuidad de operaciones. La selección de soluciones debe buscar primero el cumplimiento de la función antes que el precio. Si lo hacemos al revés, vamos a ver casos
donde la función realmente no se está cumpliendo. En resumen de todo lo que ya vimos, la función de los sellos pasamuros es mantener la integridad. Haciendo una analogía, aquí son 11 términos, suponiendo que fuera una analogía con los 10 mandamientos, dependiendo de cómo estén ustedes. Si tienen todos, pero les falta uno, ¿consideran que ganan? Tienen que ganar todos, porque la función de sus capacidades es no ser vulnerables. Con las capacidades, si son muy pequeñas, tendiendo a cero, va a ser un cociente sobre cero, se va a infinito. Ese infinito significa que no pueden estimar cuánto daño podrían tener. Entonces, esta línea de no retorno tiene que estar bien fortalecida. ¿Contra qué? Contra cualquiera de estos eventos. Si lo que ustedes van a colocar solo les cubre una cosa, les digo, van a estar siempre a riesgo. No tienen certeza de que esta línea de no retorno se pueda quedar acá, que sea una barrera efectiva. Si vienen todas las amenazas van a generar su evento y paran acá, estamos tranquilos. Eso es lo que se busca. Pero también el tiempo de vida. Muchas de los materiales que nosotros hemos visto aplicados ya no tienen la capacidad química de resistir, porque ya incluso cambiaron sus propiedades, cambiaron dimensiones, cambió la elasticidad. Entonces sabemos que ese tipo de, de productos tienen un tiempo de vida que no se consideró. Eso es bien crítico. Con los mantenimientos, recuérdense que la, cualquier instalación no va a ser 100% fija, siempre va a ser dinámica, va a estar sujeta a cambios. Entonces tenemos que tener toda la información y facilidades para poderlo hacer sin desarmar todo lo que ya tengamos. Fue el caso de la saturación de cables que vimos y espuma poliuretano, que necesita que desarmemos todo para poder hacer un servicio. La identificación, eso ya lo mostramos. Y los costos van a estar en diferentes plazos. Ahorita probablemente pueden colocar una barrera que tal vez van a estar tranquilos 2, 3 meses, pero después no sabemos. En el largo plazo es el riesgo, la vulnerabilidad lo que nos va a decir qué tan crítico o no estamos. Esta es mi presentación, aquí están mis datos. Eso se mantiene en redes y cualquier duda estamos a la orden. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, a cargo del ingeniero Miguel Franco de Rostec México. Entonces, ingeniero, lo dejo ahí con la línea. Sí, muchas gracias. Nada más confírmame que me escucho bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Poco. Ahí, ¿se escucha mejor? Se escucha con distorsión. Ah, caray. Ahí ya me escucho mejor. No, igual. Igual. Sí, igual. A ver, voy a desactivar el micrófono para ver si se está causando ahí el problema. Mientras voy a compartir. Hola, ¿me puedes confirmar, Haroldo, que ya se escucha y se ve mi pantalla? La presentación todavía no, pero sí escucho un poco difuso. Sí se entiende, pero está un poco difuso. Compartir. Ahí está. Ahorita sí. Listo. Sí. Bueno,
buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, antes que nada, mi nombre es Miguel Franco. Yo pertenezco a Recursos México. Yo estoy encargado como Sales Manager para México y Latinoamérica. Y pues bueno, cualquier comentario que tengan y cualquier inquietud, lo pueden ir haciendo por de comentarios por cualquiera de las plataformas que nos estén acompañando. Y bueno, un poco dando el contexto y seguimiento a lo que nos comentó mi compañero Haroldo. Se perdió la... Entonces, si no tienen algún otro comentario previo, voy a dar inicio a la presentación. Como les comentaba, Rockstech es una empresa sueca que tiene más de 30 años en el mercado. Se dedica especialmente y únicamente al diseño de cables y tuberías. Tenemos una parte que es específicamente el sistema multidiámetro, que lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación. Y bueno, todas las soluciones con las cuales nosotros contamos y con las que nosotros podemos brindar una protección y esta confiabilidad operativa, que vamos a hablar un poquito de ella más adelante, están certificadas y todo tiene de alguna manera un soporte previo con diversas casas, diversos test que se realizan en este sentido en diversos entidades de clases. Bueno, partiendo de aquí, es en una revisión y dando el contexto de lo que nosotros podemos ayudar y colaborar, siempre tenemos diversos actores en este sentido. Siempre se detectan detectores de gases, rociadores, el equipo de protección, incluso hoy en día la ciberseguridad y la parte de seguridad lógica se tienen muy contempladas y es algo que se considera dentro de la parte de ingeniería y en la parte inicial de los proyectos. Desafortunadamente, en la parte de sistemas de protección pasiva, lo que compete a protecciones, como lo comentaba Haroldo, de fuego, agua, fauna, todos estos agentes externos que pudieran llegar a tener una complicación en el proyecto o en la infraestructura, no se tienen considerados en este sentido. Ahí es donde viene esta parte de tener unas barreras efectivas en este sentido para poder dar una seguridad y tener esa confiabilidad operativa y reducir al mínimo un riesgo y un caso de algún evento. ¿Qué tipo de aplicaciones hay y dónde encontramos estas? Vimos algunos ejemplos en lo que Haroldo nos hizo el favor de presentar, que típicamente son conexiones donde se atraviesa una barrera física. Entendamos una barrera física en el sentido de que sea un muro, un piso, un tablero, un gabinete, realmente lo que atraviesa esta barrera y que por ende pues no la podemos evitar. Todas estas conexiones que se tienen, conducciones de cables, de tuberías, dentro de cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de infraestructura, llamémoslo subestaciones eléctricas, llamémoslo data centers, llamémoslo es eólicos, solares, todos tienen que tener una interconexión y todos estos, pues bueno, tienen que tener típicamente un control y una parte de alimentación. Todos estos, pues bueno, como se ve un poco en el slide, van apoyados de los pasos típicos y donde nosotros pues identificamos los lugares más críticos y donde pueden llegar a tener un problema típico en estos sentidos, como son la parte de los pisos, la parte si tienes una infraestructura que bueno, tiene conexiones a lo largo de todo el edificio, podemos ver el paso de esta conducción, todos los muros que se pueden tener, toda la compartimentación que se tiene dentro del sistema y
toda la parte de sótanos, toda la parte que va subterránea, que típicamente son cuartos de control, subestaciones, cuartos de motores, donde pues realmente ahí se deja toda la parte de emergencia en dado caso de un evento. Creo que si no tiene una correcta protección, pues bueno, puede llegar a tener una afectación importante. ¿Qué es lo que hace Rockstack? Rockstack brinda seguridad en todos estos aspectos. Ahorita posteriormente voy a pasar un video para hacerlo un poco más visual, pero solo mencionarlo previamente que con una sola solución, con solo este tipo de pasamuro, se puede tener el nivel de protección contra agua, contra gases, en dado caso que estuvieran en puntos donde hay gases, ya sean tóxicos o no tóxicos, la prevención de plagas, aislamiento de ruidos, se pueden bajar demasiado los decibeles, evidentemente la protección de fuego, que es lo que más se requiere hoy en día, o lo que se tiene más regulado, porque también hay que hablar de esa parte, que se tiene un desfase de regulación en cuanto a niveles de protección y niveles de seguridad hoy en día, y me atrevo a decir un poco en México y Latinoamérica, es lo que puede llegar a suceder en este sentido. Y bueno, esto es todo lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que hace el sistema? Aquí estoy ejemplificando un poco la parte de un evento de fuego en un shelter, cómo sucedió y cómo es que eh, queda, ¿no? Se deshacen los cables, evidentemente, por el incendio que hubo, y el sistema, al ser un sistema mecánico, este mantiene la integridad y no permite que pase hacia el interior de este shelter, de este cuarto, eh, el fuego y que por ende se propague. El nivel de protección que brinda es en ambos sentidos, no importa en qué lugar se genere el incendio, se puede llegar a tener ese nivel de protección por ambos lados. Y aquí en esta otra, pues, bueno, se muestra cómo después de este evento que se tuvo, pues por la parte interior no tuvo afectaciones y cumplió su objetivo de proteger los elementos que están en el interior, que regularmente son los que controlan y los que tienen un costo elevado. Y bueno, la protección evidentemente de que no se a y que al final protegiera las vidas de las personas. Estos son los tipos de soluciones que un poco mostraba Haroldo en cuanto a que muchas veces se toman decisiones en la parte en la parte de los contratistas. No se fija tanto en la parte de ingeniería, donde se puede especificar y se puede indicar a lo mejor un nivel de protección más alto, pero si no se tiene este foco en este pequeño punto de pasos, de cables, de tuberías, de cómo se va a proteger la infraestructura de estas, pues bueno, típicamente se toma una decisión que es la más sencilla, la más rápida, la más económica, pero que no adecuadamente puede ser la mejor. Entonces, encontramos diferentes tipos de soluciones en campo y donde hemos podido detectar esto, y una decisión que se puede tomar desde la parte de ingeniería y la parte de poder hacer un diseño o una especificación y tener algo más controlado, bueno, podemos tener un diseño y una solución más con un nivel de protección mayor y contemplando incluso crecimiento futuro, e incluso todo el tipo de diversos inclemencias que pueden llegar a tener dentro del proyecto. Aquí voy a pasarles el video que les comentaba para, para que se pueda hacer un poco más visual. No sé si se vaya a alcanzar a compartir el audio, pero de igual manera yo les estoy comentando paso a paso un poco qué es lo que podemos mostrar en el video. Perdón, se brincó. Ahora sí. Esto es cómo se configura el pasamuro.
Haroldo, nada más si me puedes confirmar que se está escuchando el audio, ¿o no? Sí, Miguel, se escucha con muy bajo volumen y muy distorsionado, como que Ya, estuviera muy sintonizado. Aquí ok, de la sugerencia de los participantes es que probes utilizando su micrófono de la computadora. ok. Bueno, voy a pararlo y voy a intentar de esa manera. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Ah, perfecto. Listo. Bueno, voy a regresar un poco el video. Lo voy a poner en mute para que yo se los comente. Y en este sentido, bueno, lo que pretendemos mostrar el video es el sistema que, cómo se configura. Tenemos módulos, tenemos placas, tenemos un marco y bueno, ahí son los agentes externos los que hablábamos contra los que podemos proteger. Tenemos test contra roedores, tenemos test contra fuego, contra agua, que podemos soportar todo este tipo de soluciones y sin ningún problema podemos garantizar que no va a pasar nada hacia el interior. Esto hoy en día se escucha más este término, no sé si lo han escuchado, que se llama compartimentar, que el objetivo es aislar un ambiente de otro, en el cual, pues bueno, podemos llegar a este nivel de protección y mitigar todo nivel de riesgo. Esta parte donde muestra como un rayo, también nosotros tenemos en el mismo sistema se puede hacer el aterrizaje de los cables para cuando se utilizan cables armados, cables apantallados, se puede dar una solución de este tipo para que, como se tiene que aterrizar estos cables por norma, pues bueno, el lugar donde los aterricen sea el lugar del pasamuros, donde pues evidentemente tienen que atravesar los cables y que en la misma armadura metálica se aterrice hacia el suelo y podamos tener una solución en este sentido. Como podemos ver en las imágenes, pues bueno, pueden estar, el punto es en cuartos de control, en shelters, en todo tipo de instalación o lugar donde se pretenda tener este nivel de protección y donde se tenga un riesgo, donde podemos prevenir que haya fugas de aire acondicionado, lo mencionaba un poco Haroldo en estos Things Whiskers, donde podemos evitar que estos estén volando dentro, por ejemplo, de una cámara plena, de un data center, teniendo un correcto sellado y donde pues vamos a dejar simplemente que filtre el aire limpio. Sé que esta parte de la nieve no es algo que suceda en nuestros países, que por el tipo de ambiente y el tipo de clima que tenemos, pero bueno, es ejemplificar que el sello puede estar desde menos 40 grados hasta 80 grados sin sufrir ninguna deformación en este sentido. Nuestros diferentes materiales que utilizamos, tenemos desde acero inoxidable, galvanizados, aluminio, plásticos incluso, para dar una solución con base en las necesidades que se tengan. Se pueden sellar, como vimos, desde trincheras, ductos, tableros, en este sentido, gabinetes, donde se puede llegar a cumplir el mismo nivel de protección que brindan otro tipo de soluciones e incluso me atrevo a decir que, bueno, son superiores el nivel de protección que nuestras soluciones pueden brindar en este sentido. Si manejan niveles de protección con IP o NEMAS de los diferentes gabinetes, de los diferentes tableros, pues bueno, se pueden cumplir sin ningún problema en este sentido. Ahí, basado en esto, es como podemos nosotros apoyar en este sentido a cumplir con estos niveles de protección, exigencias y reducir ese riesgo, esa vulnerabilidad de la que hemos estado hablando para prevenir cualquier tipo de siniestro, de riesgo y, bueno, tener una confiabilidad operativa óptima. ¿Cómo funciona el sistema? A lo mejor en el video se hizo un poco visual en este sentido, el cómo es que se estructura. Esto es una solución redonda, perdón, rectangular, donde pues siempre tenemos, nosotros lo llamamos como el ABC siempre tenemos tres componentes, donde siempre vamos a tener un marco,
donde se va a alojar el sistema, donde se va a tener, podemos colocar toda la cantidad de cables por medio de estos módulos. Los módulos, como vemos, tienen un sistema multidiámetro, que esto, pues bueno, nosotros al retirar las capas nos vamos a ir adaptando al diámetro o calibre de esta tubería o cable que estemos nosotros pasando a través de la barrera física, sea un muro, sea un piso, una lámina, una placa. Nosotros vamos a adaptarnos con estos y si pueden ver la imagen, pues bueno, tenemos diferentes calibres y podemos sellar cables desde muy pequeños, desde baja, control, UTPs, hasta cables de potencia en este sentido. Y el tercer punto tenemos un sistema de compresión, que es es una cuña, la cual, pues, al nosotros dar torque, en el sentido de las manecillas del reloj, lo que hace es que se expande, es como cuando cambiamos la llanta, la goma del coche. Lo que hace es que al dar torque, comprime todo el sistema y hace el sellado estanco, manteniendo la hermeticidad y la estanqueidad para el paso, para cualquier tipo de nivel de riesgo que podamos tener. Cualquiera de estos que sea, como lo hemos comentado, pueden ser fuego, agua, polvo o simplemente roedores, de no dejar el hueco abierto por posibles intromisiones hacia el interior. Resumiendo un poco el slide que vimos previamente, se resumen en estos tres tipos de soluciones o aplicaciones que vamos a encontrar en cualquier industria, en cualquier infraestructura donde ustedes tengan que pasar un cable, una tubería, una barra, incluso barras también podemos sellar. Van a ser las paredes para atravesar y hacer esas interconexiones, pisos de igual manera, y todo lo que corresponda a gabinetes, tableros, ya sean de control, cajas de conexiones, lugares donde necesiten protección contra áreas explosivas. Podemos dar una solución también que esté certificada con ATEX. Los métodos de instalación, pues evidentemente también tenemos diversos, pueden ser atornillados, apernados, encofrados en concreto, y pueden incluso soldarse a mamparos metálicos. Esto obviamente depende de dónde se instale, qué tipo de solución. Hoy en día hay muchas salas eléctricas que se están haciendo por contenedores y donde pues la aplicación es ya sea que vayan atornillados a los pisos o las paredes laterales o que puedan ir soldados a donde va a ir la interconexión de los equipos, de los switchgears, de los SMs. Nosotros realmente nos adaptamos a las necesidades y a lo que tengan en campo, por así decirlo. Este slide va muy en función de cómo se puede hacer todo el proceso desde detección hasta brindar una solución específica, ¿no? Podemos incluso hacer una visita en sitio, se puede revisar realmente las necesidades, todas las vulnerabilidades que pueden llegar a tener en un proceso. Se hace esta revisión, se puede hacer la parte de soporte. Nosotros tenemos un software donde nos apoyamos mucho. Podemos brindar una solución que esté certificada contra fuego, agua, etcétera. Se capacita al personal que pueda hacer esta instalación. Se pueden hacer inspecciones para garantizar que esté correctamente y, bueno, cumplir con toda esta documentación que evidentemente ayuda a la parte de aseguradoras, donde se pueden reducir incluso hasta las primas por tener un nivel de seguridad óptimo y donde, pues, bueno, el riesgo, como lo hemos comentado, va a ser menor, va a ser realmente reducido y evidentemente, pues, esto brindar una solución completa ante todo esto, ¿no? Y esto realmente, bueno, se ven demasiados pasos, pero puede ser de una manera muy sencilla con el software y el soporte que nosotros podamos brindar en este sentido localmente. Este es el software que les comentaba, es un software que está en nuestra página web, es gratis, se pueden registrar, se pueden tener acceso a este software para poder hacer los diseños de los pasamuros, simplemente ingresando la información de cables, cantidades, espacios, etcétera, ¿no? Siempre hacemos esta pregunta de por qué contemplar en los inicios del proyecto
porque se pueden tomar decisiones de estas. Nosotros, como Rockstex, sabemos que hay otras soluciones que pueden, si bien ser a lo mejor una solución correcta para una aplicación específica, que sea un cortafuego, que sea un cubrepolvo, incluso hay también, pero este tipo de soluciones, como la vemos en la imagen, pues no es la más adecuada, ya que la masilla se hace como piedra, y esta puede, digamos, afectar las mismas conexiones que se pueden tener, y si se quiere pasar un nuevo cable, pues bueno, se tiene que romper esto, afectando posiblemente las conexiones que se tienen ya, y no se garantiza un sellado al 100% contra este tipo de fugas, que pueden ser aires acondicionados, polvos, porque bueno, la misma contextualización de la solución no permite el sellar casi todos esos bondos de cables, siempre va a haber pequeños intersticios de aire que puedan llegarse a ver. Entonces, aquí un punto es, y es como pregunta y una manera de sugerencia, ¿qué se necesita para diseñar un sistema de barreras efectivas? Pues bueno, es definir y tener claro cuál es la necesidad, contra qué se va a proteger, en qué ambientes, qué certificaciones se necesitan, las dimensiones, etcétera, y que todos estos, pues bueno, son los datos que nosotros de alguna manera solicitamos para poder brindar una solución como las que hemos visualizado y poder tener esto. Podemos obtener toda la cédula de cables y poder brindar dibujos en CAD, en 3D, obtener la lista de materiales, las instrucciones de instalación, certificados, y esto es todo lo que hace nuestro software como tal. Este es un ejemplo, como lo vimos previamente, de cómo se puede tomar una decisión que realmente no se consideró desde un inicio y cómo puede terminar si es que se tuvo esa consideración desde una manera previa y con un diseño y con un soporte de ingeniería, ¿no? Hasta aquí, comentarios, dudas. Voy a regresar un poco nada más a ver cómo estoy presentando el de no sé si hay alguna otra pregunta. Escucho algunos que no me escuchaba casi bien. No sé si ahorita al momento ya se escucha correctamente. Miguel, perdón, ahí yo creo que valdría la pena regresar a la presentación donde estaba el, el, el incendio, donde estaba, cómo estaba antes y cómo estaban las barreras antes y cómo quedó Okay. después el siniestro, porque ahí no se escuchó bien. Ok, perfecto. Una disculpa por toda esa parte, digo, ahí era la diadema que teníamos. Bueno, me voy a regresar un poco nada más a esta parte donde era como la parte inicial, montarla y ejemplificarla rápidamente. Era cuando se analizan la parte de las gestiones de riesgos y donde se revisan todos estos puntos, típicamente se pone mucha atención en diversos factores que hoy en día están a lo mejor más regulados o más normados, en el sentido de tener equipo de protección, detectores de gases, rociadores, extintores, etcétera, pero la parte de barreras efectivas, como lo decíamos, de atravesar un muro a otro, pues no se tiene un punto o no se tiene tan identificado y no se le pone tanta atención, donde sabemos que, pues bueno, pueden afectar considerablemente y tener eventos como pueden ser inundaciones por no tener un correcto sellado, pueden tener un cortocircuito por la fauna nociva. Nos ha tocado a nosotros en nuestra experiencia ver que ratas, todo tipo de roedores, gatos incluso, llegan a meterse hacia los equipos que no están con una protección, porque pues bueno, ellos buscan el calor y de ahí pues bueno, generan un cortocircuito y eso trae afectaciones en todos sentidos para todas estas partes. Esto, pues bueno, son las aplicaciones que comentábamos que nosotros detectamos en cualquier tipo de industria que se puedan tener en este rubro y donde de alguna manera se tienen pasos de cables o de tuberías que necesitan un nivel de sellado dependiendo del tipo de proceso y del tipo de necesidad que tengan
dentro de la infraestructura del proyecto. Muchas veces no se consideran y se dejan y pueden tener desde fugas de aire, filtraciones de polvos y en este sentido inundaciones en los bancos de ductos que, bueno, más adelante les voy a pasar un video donde se puede visualizar más qué es lo que se puede tener y lo que se detecta cuando no se consideran estos. La parte de un evento de fuego, quisimos ponerlo para hacerlo visual en cómo Rockstech actúa en este sentido en un evento de fuego, en un incendio que hubo, pues pueden ver cómo está el shelter, bueno, quemado hasta esta parte trasera en este sentido, pero en la parte superior derecha, como la podemos ver aquí, se puede visualizar cómo es que el fuego deshizo los cables, evidentemente los deshace por el tiempo determinado que estuvo activo, pero nosotros al ser un sistema mecánico, como se puede ver aquí está el sistema de compresión en esta parte de aquí, no dejamos que el oxígeno pase y que pues bueno, por ende no se expanda y no entre hacia el interior de este shelter donde están todos los equipos interconectados, y esta es la imagen de cómo quedó el interior una vez post el siniestro o el evento de fuego que hubo, protegiendo evidentemente, cumpliendo con el nivel de protección que se requirió en ese momento y que garantiza el poder tener una, protección de los equipos, dos, protección de las vidas y los activos y en dado caso, pues que este no se expanda hacia el interior y que haya un efecto más grande en este sentido. Bueno, estas ya las pasamos, ya las comentamos un poco más. Y voy a brincarme para acá. El siguiente punto, y donde también es un pequeño comparativo que nosotros tenemos en este sentido, es que podemos dar una solución para los gabinetes y los tableros. Lo que hoy en día típicamente se utiliza son las prensaestopas. Este es un pequeño ejemplo de cómo se visualizan 24 cables en un gabinete de estas dimensiones y cómo se visualiza una solución de Rockstech sellando incluso 2 cables más, 26 cables de las mismas dimensiones, de los mismos diámetros, calibres, pero aquí solo se tiene que hacer un hueco y pues bueno, aquí prácticamente ese ejercicio se hizo para hacerlo visualmente cómo es que ni siquiera se pudieran pasar con cables, ya no podríamos hacer la instalación de estas prensaestopas en este sentido, y con nuestro sistema, cómo podemos reducir el espacio considerablemente en todos estos tableros. Esto es cómo se visualiza un tablero de control para más de 200 señales aproximadamente, y cómo simplemente se tiene que hacer un hueco en vez de hacer el ponchado de cada uno de los cables que van a pasar. Se ahorra mucho tiempo de instalación, evidentemente, y el costo y la eficiencia de estos sistemas. Aquí son algunas imágenes de comparativas. Estos son sellar la misma cantidad de cables en casi un gabinete que es a la mitad. Y bueno, si este gabinete es de acero inoxidable, pues bueno, evidentemente el costo de este gabinete a pues se paga automáticamente la solución que están considerando y ya tienes un sistema de sellado. Entonces, hay muchos comparativos, hay muchísima información relativa a esto y a los otros tipos de soluciones que son en muros, en pisos, para efectuar este nivel de protección, pero realmente nosotros, como lo visualizamos en los slides pasados, son un nivel de protección mayor. No solo es un cortafuegos, somos un nivel de protección muchísimo más alto, que podemos tener diferentes tipos de aplicaciones como lo comentábamos, en cajas de conexiones, cajas terminales, entradas y salidas, los detectores de gas y toda la parte de gabinetes de instrumentación. Entonces, en este sentido, son el tipo de aplicaciones que podemos brindar también en este rubro para no nada más en muros y pisos, en infraestructuras realmente robustas, sino también tenemos niveles de protección para todos estos tipos de tableros. Y todas estas, todo lo que les he comentado al momento, pues bueno,
tenemos y están certificadas, pues ya sea con UL, ABS, DNB, diferentes casas que se dedican, como ustedes bien conocen, a realizar test, a probar todos los materiales y emitir un certificado donde puede decir que cumplimos con la norma UL 1479, ASTM, que requiramos, ya sea para el tipo de materiales o el tipo de fuego que requiere el test. Toda esa información está disponible en nuestra página web incluso, y de igual manera podemos apoyarlos si es que necesitan un test en específico validar si es que nosotros lo cumplimos, que seguramente lo vamos a poder cumplir porque tenemos los estándares de cumplimiento muy altos, y en ese sentido es como podemos tener ese nivel de seguridad y de protección para todo tipo de proyectos que ustedes estén efectuando en su país y en las diferentes áreas e infraestructuras en este sentido. Les voy a pasar este video que es específicamente hablando del tema de agua. Nosotros tenemos esta familia de sellos que son UG, nosotros llamamos que son underground, que son específicamente para todas las soluciones que tienen un tema específico y que tienen una necesidad de protección para agua en este sentido. El video es un poco muy visual para que vean el funcionamiento de estos y cómo es que este funciona, y bueno, lo voy a adelantar un poco también para que lo visualicen. Aquí es un poco el ejemplo de cómo llega el kit, cómo se hace la instalación, trae sus instructivos, viene específicamente, estos, bueno, son en bancos de ductos, donde pues bueno, ya se tienen determinadas los diámetros en cada uno de los sitios, y bueno, lo que se hace es ahí adaptarse el diámetro, quitando las capas, como lo habíamos comentado, al calibre del cable. Y bueno, este es un lubricante que nosotros aplicamos para deslizar estos alrededor de los cables, y que bueno, cuando hacemos la compresión, mitiga cualquier pequeño intersticio que pudiese llegar a tener, y solo hacemos la compresión haciendo el apriete en los tornillos que visualizan ahí. Más adelante se ve un poco más el tema de la instalación, y como pueden ver, podemos sellar desde un cable, podemos sellar desde varios cables de baja, de control, para los cables de potencia que vengan en delta o en trébol, como se conocen las tres fases, y ahí se hace un ejemplo de cómo tienen filtración de agua a esta subestación y cómo se hace la instalación incluso con el agua saliendo hacia esta subestación, que el principal problema que se mitigó ahí era agua. No tenían problemas de fuego, no tenían problemas de roedores, sino pues tenían un nivel freático alto en el otro lado de interconexión, donde venían todos estos cables, y pues bueno, necesitaban tener esa garantía de sellado hacia el interior de la subestación, que como bien sabemos, pues bueno, el agua y la electricidad pues no se llevan nada bien. El típico problema que llega a pasar cuando se tienen estos dos factores es el calentamiento, llega a empezar a presentar condensación en toda esta agua, y bueno, esto sube hacia los equipos, generando condensación, que es algo que me mostró Haroldo en la parte de su presentación, y esto pues puede llegar a generar cortocircuitos y afectaciones en todo el proceso de funcionamiento no sé, en el caso de subestaciones o funcionamiento de otros equipos que estén integrados en este sentido. Esto es cómo se visualiza, cómo podemos nosotros dar una solución para el sellado de bancos de ductos, donde se requiera un nivel de protección contra agua que regularmente esté bajo tierra. Esta es la primera necesidad que se puede llegar a tener. Y aquí lo que van a visualizar es cómo al aflojar los pernos, los tornillos de nuestro sello, cómo inmediatamente empieza a buscar el agua. Esto se hace precisamente con el objetivo de hacer visual el nivel de protección de agua, como previamente que estaba todos los tornillos apretados y nuestra goma estaba estresada.
teníamos un nivel de protección perfecto, y una vez que nosotros aflojamos y se empieza a relajar la goma de nuestro sello, pues bueno, todo el agua que se tiene en la parte trasera y que evidentemente sabíamos que está ahí existente y que tiene un problema evidente. Posterior al tema del video, se vuelve a colocar el sello para hacer visual que vuelve a quedar sellado y sin ningún tipo de filtración en este sentido, y cumpliendo con ese nivel de protección y el caso o la vulnerabilidad y el riesgo que tenían de ellos de tener unas inundaciones y afectaciones en la operación en este sentido. Ok. Bueno, las diversas empresas con las que hemos trabajado realmente, nosotros tenemos ya, por lo menos en México, tenemos presencia hace más de 12 años. Tenemos experiencia en sectores tanto de energía, tanto de gas y petróleo, tanto de telecomunicaciones, data centers. Realmente estas empresas, a lo mejor algunas de ellas las tienen de pronto, las conocen, pero podemos tener muchas referencias en los diversos sectores, y no puedo decir en casi en todos los sectores que ustedes estén involucrados. Podemos tener una referencia y un caso que se pueda hacer visual y donde podemos compartir el cómo se dio solución a las diversas necesidades. Simplemente tratamos de hacerlo visual, que tenemos muchos casos de referencia, incluso si pueden entrar a nuestra página web, hay muchísimos más, donde pueden tener esa parte de confiabilidad, de que no es una solución que esté apenas implementada en nuestro país o en la región, ¿no? Tenemos nosotros incluso cobertura hasta Sudamérica. Tenemos proyectos en Chile, en Argentina, Perú, Colombia, Panamá. Realmente tenemos una gran cobertura en diversos sectores, donde podemos compartir esta experiencia sin ningún problema, en dado caso que todos ustedes necesiten esta información. Otro dato que les quería compartir era la parte de mostrarles las soluciones que tenemos y que nosotros le llamamos retrofit. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ya está algo existente. No nada más somos soluciones que se pueden tener cuando algo esté nuevo o que vaya a ser ejecutado. No, podemos encontrar este tipo de soluciones ya pasadas, con espumas, con diversos tipos de soluciones en específico que se puedan tener, y podemos dar una solución que es una solución abierta, que no se necesita desconectar, que no se necesita desenergizar, incluso en algunos casos, y se pueden armar todos estos marcos alrededor y brindar el mismo nivel de protección que están buscando, y mitigar todo tipo de problemas futuros. Estos son algunos ejemplos de este tipo de instalaciones que les comento, donde encontramos ductos que tenían algunas soluciones y pudimos dar una solución integral donde se hizo todo el sistema armando alrededor de los cables y brindando una solución que cumpliera y que protegiera y que prácticamente eliminara el riesgo de un problema futuro. Esta es una trinchera que igual eran más de 200 cables los que teníamos en esa trinchera, y se hace un armado alrededor de estos, y esto es como terminó el sellado de esta trinchera en la entrada a una subestación. Entonces son casos para hacérselos más visuales, que ustedes tuvieran esa información, y que pues bueno, de alguna manera podemos brindar este tipo de soluciones y que podemos apoyar en diversos proyectos, y que pues podemos tener una confiabilidad operativa. Nosotros lo entendemos como la operación que no puede parar por ningún motivo. ¿Por qué? Por el tipo de infraestructura que se está haciendo. Pongamos que es un hospital, un data center de un banco, el aeropuerto incluso. Tenemos aplicaciones también para evitar todo este tipo de inclemencias que, bueno, donde posiblemente si se va la luz,
y la planta de emergencia no puede actuar porque tiene un problema de estos, pues bueno, ahí se va incrementando el nivel de riesgo y todos los problemas ajenos o que estén relacionados a este punto. Como valores agregados, para recalcarlos un poco más, pues bueno, simplificamos el diseño, el tema de la planeación, mejoramos los tiempos de instalación, porque bueno, se mejoran muy rápidamente, y tenemos esa capacidad de reserva futuro, donde se pueden pasar nuevos cables, simplemente lo que necesitan hacer es abrir la prensa, pasar los nuevos cables y volverlos a cerrar, y se puede tener este soporte local, que es un valor agregado también internacional, en dado caso que participen en proyectos que estén fuera del país o fuera de la región, también tenemos ese soporte en este sentido. No sé, Haroldo, si quieres comentarla tú un poco más para darle el contexto a este slide, o José Carlos, si quieren apoyar en esta parte. Sí, gracias ahí a... Solo si lo puedes hacer un poco más grande porque me voy a acercar más a la computadora. Para el tema de incendio, dentro de las coberturas para incendios y líneas aliadas, la fortaleza es que es una barrera que evita la propagación de un incendio. Entonces, ese es importante, que fue la curva que expliqué al principio. Entonces, esa es la línea de no retorno entre algo controlado y una pérdida total, un siniestro del cual ya no se va a tener control. Entonces, es bien importante tener ese tipo de barreras, porque les digo, esta presentación ya es dominio de reaseguradores, brokers de reaseguro, algunas aseguradoras, corredores de seguros y algunos ajustadores. Entonces ellos ahorita ya tienen un criterio de qué va a ser algo efectivo y qué no. Con la explosión tiene que ser capaz de soportar esfuerzos mecánicos de deformación y habilidad para zonas y disponibilidad para zonas intrínsecamente seguras. De acuerdo a lo que mencionó Miguel en su presentación, él indicó que habían cables blindados que se atravesaban desde el marco. Esas ya son cuestiones que para una zona intrínsecamente segura es vital, porque este tipo de instalaciones podemos encontrarlas ahí. Y con los esfuerzos mecánicos de deformación, yo les mostré el ejemplo de unos materiales intumescentes donde el espacio anular para el que aplicaron las barreras no era el adecuado. Es como que ustedes llenen con plasticina la tapadera de una reposadera en vez de poner algo metálico. Por unos días va a aguantar, pero después se va a colapsar. Entonces tiene que ser capaz de soportar cualquier perturbación a su integridad, más allá de la función de la que tiene que cumplir. Entonces, a la hora de una explosión es una bola de fuego de alta energía que si la barrera no es efectiva, no va a ser capaz. Entonces, la vulnerabilidad ahí es alta ante cualquier amenaza. Ese riesgo es el que tenemos que administrar. Respecto a daños por agua, estar estanco, aquí haciendo servicios de mantenimientos predictivos, nosotros hemos encontrado que a veces el problema no es del tipo eléctrico, sino es instalaciones, y en las instalaciones encontramos cuartos donde hay transformadores que están inundados, generadores de emergencia que los pusieron en el sótano y está inundado el sótano, instalaciones eléctricas donde los gabinetes tienen que cumplir con un enclaustramiento IP 67-65, pero le abrieron algunos agujeros y perdió esa característica.
Entonces, este tipo de, bueno, y esos gabinetes están equipados en áreas donde están expuestos a humedad, porque hay procesos de lavado. Entonces, si perdieron si hicieron perforaciones, si perdieron esa certificación, y las barreras como tales pueden ayudarlo a recuperarla. Pero si no lo dejan, es una grabación especial de riesgo, porque tienen algo diseñado para una función y no lo está haciendo. Eso es una capacidad que se convierte en amenaza. Y eso es delicado porque son cuestiones que normalmente la gente pasa cerca y no las ve, porque no administra el riesgo como debiera. Con el terremoto, capaz de tolerar vibraciones, sí, es a lo que se está expuesto. Recuérdense que después de un sismo pueden haber fugas, pueden haber incendios, puede haber cualquier otra cosa que va a afectar la integridad de los equipos e instalaciones. Y aparte también está la operación intrínseca de algunos equipos donde sí van a estar sujetos a este tipo de movimientos o también movimientos relativos. Entonces las barreras tienen que ser capaces de poder tolerar esas variaciones. Rayo y arco eléctrico, opciones que protegen. Bueno, este ya lo mencionó Miguel, que es aterrizar los cables blindados a partir del marco. Robo y asalto, pues ahí no hay nada. Erupción volcánica, esto sí, dése cuenta, creo que cada uno de nosotros aquí en Guatemala ha tenido la experiencia de ver qué sucede con las diferentes manifestaciones de la naturaleza acá. Ha sido por caída de ceniza, flujo de lava y definitivamente no, y flujos piroclásticos, ese tal vez sí, pero la que más podría ser aquí de interés es la caída de cenizas. ¿Y cuántas personas, cuántas empresas, cuántas industrias tuvieron que dedicar una labor importante de tiempo para hacer labores de retirar toda la ceniza que vino del volcán de Pacaya? Eso, yo creo que hay varios eventos de ese tipo. Incluso esto afectó al aeropuerto, si no me equivoco. Y se cuenta que todos ellos tienen instalaciones que son muy sensibles. Y estoy seguro que no tienen este tipo de sellos. Entonces, por muy minuciosa que sea la limpieza, difícilmente van a igualar la condición que hubieran tenido si la protección hubiera sido adecuada. Se fue bueno. Huracán Tornado, pues aquí lo que tenemos va a ser viento, chorros de agua o crecidas de agua. Esto empata con los comentarios que hizo Miguel. Y responsabilidad civil, sí, aquí se trata de que lo que se dé en las instalaciones no afecte a otros. Esta es la responsabilidad, a eso se refiere con responsabilidad civil. Imagínense que ustedes están en un laboratorio que tiene procesos delicados y no tiene sellos adecuados. A la hora de cualquier evento puede expulsar los productos que tienen ellos o desechos, pueden llegar al ambiente y afectar. Que fuera un laboratorio donde fabrican penicilina, donde producen penicilina, podría ser un ejemplo. Desconozco en el proceso porque yo soy alérgico, entonces yo sería afectado. Pero a eso me refiero, a eso veo aquí que se refiere con responsabilidad civil. ¿Alguna pregunta? Si estuviera. Ok, bueno, de mi parte, estos son mis datos. No sé si tienen algún comentario extra. Estoy a la orden y a cualquier disposición que ustedes tengan necesidades, al igual que Haroldo. Podemos revisar cualquier inquietud, cualquier duda que se pudiera llegar a haber generado respecto a esto, a las necesidades y a la importancia que tiene de tener un nivel de protección en diversas áreas e infraestructuras, y amén de reducir estos riesgos y mitigar cualquier vulnerabilidad que se pueda llegar a tener dentro de los procesos de construcción y de operación en este sentido.
Eh, yo estoy checando aquí en el chat, pero no veo preguntas. No sé si Bernabé está ahí en línea. Sí, ingeniero, solo pedirle a la audiencia si tiene alguna duda, alguna inquietud, puede escribirla en el espacio de los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, para que el ingeniero Haroldo y el ingeniero Miguel puedan resolverla. Alguna inquietud que tengan sobre el tema, con mucho gusto nuestros profesionales van a formular una respuesta. No les quedó claro. Qué bueno que les quedó claro. Parece que les quedó bastante claro el tema. Está bien. Pero sí es importante agradecerles a ustedes por el tiempo, por la forma en la que desarrollaron la ponencia. Creo que es importante mencionar que la calidad de tema y la calidad de argumentos que presentaron esta noche fue muy especial, bastante detallada. Eso sí es importante mencionar. Quizá esa sea la razón por la que de momento nuestra audiencia no tenga alguna inquietud. Lo que sí vamos a hacer es saludar a quienes nos dejan sus comentarios de saludos. Por ejemplo, Iván Navarro Fuentes, Alessandro Enrique Campos, buenas noches, muchas gracias por acompañar, por estar acá en esta charla. Maurice Chávez, Luqui Hernández, Eduardo Valdés comenta interesante tema, invita a la participación de más colegas. Luis Mendoza, muy buen tema, la administración de riesgos, muy buena la exposición, felicidades al ingeniero Dardón, al ingeniero Miguel. Mario Cabrera también, saludos a todos, excelente tema. Andrés García, muy buena información. Ángela Scott también nos acompañó. Silvita Donis, Pedro Cava, Iván Posadas. Creo que Iván preguntaba del el tiempo de vida útil. El tiempo de vida útil de los sistemas es aproximadamente de 20 años. Tenemos test incluso superiores a esos 20 años. Entonces, realmente el retorno que pueden tener los sistemas es prácticamente total, ¿no? Todos los proyectos regularmente se planean un retorno a 10, 15 años, entonces no tendría que haber un reemplazo una vez que se instalara este tipo de soluciones de pasamuros en cualquiera de los aspectos. No tendría por qué haber una reparación o una recompra en este sentido. Entonces, bueno, esa es para dar la respuesta a Iván Posadas, que vi que colocó por ahí. Algo importante para complementar la respuesta de Miguel es que en estos sistemas, si a usted se le daña un módulo, cambia únicamente el módulo, no tiene que cambiar todo el arreglo. Y si necesita modificar, cambia solo la parte que necesita cambiar. Entonces sí ofrece muchas ventajas porque a diferencia de las otras espumas, no se pierde la configuración, se mantiene. Y solo es el proceso de engrasar y torquear y llenar el espacio anular, y eso es suficiente para que tenga ¿cómo se llama? Para que tenga algo que siempre va a ser confiable. Aquí hacen otra pregunta, Miguel. ¿Los sistemas de pasamuros están sujetos a mantenimiento? No, prácticamente el mantenimiento es nulo. Siempre nosotros decimos que realmente tú vas a ir a revisar el pasamuros si es que tienes la necesidad de pasar un nuevo cable o tienes la necesidad de verificación, pues ahí en un mantenimiento preventivo aleatorio, pero realmente una vez que se cierra el sistema, no tienes necesidad de darle mantenimiento alguno. Vamos a seguir garantizando ese sellado por el periodo de tiempo de vida que se tenga instalado. Ok. Bueno,
Pues no, y cualquier otra duda, pues están los correos y teléfonos en las presentaciones, que ahora son de dominio público. Si pudieran repetir sus vías de contacto, sería ideal, ingeniero Haroldo, ingeniero Miguel, por si alguien no se animó ahora a hacer su consulta, su inquietud, pueda hacérsela llegar a ustedes. Sí, es correcto, Miguel. El mío es miguel.franco@rockstech.com. El mío es hdardon25@gmail.com. Tenemos un par de preguntas acá. Otoniel Orozco dice, excelente tema. Es necesario conocer este tipo de sistemas sobre sus riesgos y consecuencias si no se realiza adecuadamente. Sí, de hecho, pues su análisis tiene que partir de eso, de su análisis de riesgos, porque se le va a decir cuáles son sus necesidades. Yo he encontrado una infinidad de errores y horrores que cuando llega el de mantenimiento tiene que hacer milagros y no se trata de eso, porque está arreglando chapuzas. Chapuzas le decimos aquí una reparación que está a medias y no va a quedar bien. Entonces, son cuestiones que nunca van a dar la garantía que se espera para evitar el deterioro de la integridad de las instalaciones que queremos proteger y todos los daños consecuenciales que eso pueda tener a la hora de desarrollarse algún evento. Sí, agregando ahí a lo que comenta Otoniel, dependiendo del tipo de industria o proceso que es el que se está protegiendo, y obviamente si no se realiza un nivel de protección, el riesgo es mayor, ¿no? Podemos poner el ejemplo de, no sé, de una subestación eléctrica, cuánto, el dado caso que haya un fallo o un paro a consecuencia de, no sé, una inundación o un fuego, se puede empezar a hacer un análisis desde cuánto tiempo es el costo para el suministrador de energía, cuál es el costo por dejar de suministrar una hora de energía, tanto lo que pierde por el consumo de los usuarios y posteriormente cuánto deja de evidentemente generar en el sentido y las afectaciones que tienen los equipos. Hay muchos análisis que se hacen alrededor de eso y que, pues bueno, evidentemente dependiendo del proyecto o la situación que se tenga, se pueden realizar y sí se puede determinar en muchos de esos casos el riesgo y qué consecuencias trae en ese sentido, ¿no? Veo que Iván Posados pone en lugares costeños de mucha salinidad los pernos sufren mayor deterioro. Sí, ahí comenté un poco en la presentación de los diferentes tipos de materiales que nosotros utilizamos dependiendo del tipo de necesidad. Tenemos materiales inoxidables, que bueno, esos son los más recomendables cuando se tienen, está sometido a estos ambientes de mayor salinidad, mayor corrosión o el tipo de ambientes muy de ácidos incluso. Esa es la primera recomendación y donde pues realmente no va a estar en un constante contacto, pueden utilizarse materiales galvanizados o a lo mejor aluminios, donde también tenemos ese tipo de soluciones e incluso pues hasta plásticos que bueno, pueden llegar a tener un nivel también de protección adecuado. Ok, pues ya no veo las preguntas. Sí. Bueno, Bernabé. Excelente, ingenieros. Muchas gracias por el tipo de ponencia que tuvimos. Ya lo habíamos mencionado que fue muy importante por la calidad de argumentos muy claros. Y agradecerle también a quienes nos acompañaron durante esta hora y media, un poco más. Quienes nos acompañaron desde las 6 de la tarde que nos conectamos, a quienes se unieron en el camino y quienes ya no están, pues también agradecerles.
Quiero, a nombre del Colegio de Ingenieros de Guatemala, Administración 2019-2021, su junta directiva, agradecerles a ustedes como comisión, a ustedes también, ingenieros, que nos hacen el honor de aceptar la invitación a través del ingeniero Haroldo y la Comisión de Energía. Desde México, un saludo fraternal, ingeniero Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes desde México, nosotros acá desde Guatemala, rompiendo fronteras y acercándonos para compartir conocimiento y acercar a un gremio que es importante, no solamente en Guatemala, sino en el mundo. Increíblemente, ustedes saben que las soluciones, una buena cantidad de soluciones, pasa por la mente y manos de los ingenieros. Muchas gracias a ustedes, ingenieros. ¿Algo más que quieran agregar? No, ahí agradecer también la presentación de ingeniero Miguel ahí gracias por el apoyo. Y la idea es que la gente comprenda que hay soluciones más allá de lo que tenemos enfrente, porque otros hacen por costumbre o por moda. Aquí tenemos que romper paradigmas porque tenemos que comprender que si las cosas se hacen bien, solo se hacen una vez y tenemos que apuntarle a eso. Ya tenemos que dejar de ser imitadores, tenemos que ir más allá, tenemos que analizar y sabemos que hay cosas que o se hacen o afrontamos las consecuencias de eso. Entonces, ahí estamos. Ahí muchas gracias también por el apoyo, ¿verdad? Yo nada más agradecerles, muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido de mucha fortuna esta información. Invitarlos a que revisen y como dicen, creo que en esta carrera o en esta parte de ingeniería en la que estamos involucrados, siempre hay algo nuevo, siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay algo en lo que se puede mejorar. Y bueno, invitarlos a llevar estas conversaciones a diferentes lugares donde se pueden tener mayores niveles de concientización y sobre todo, pues bueno, mejorar ese nivel de seguridad que, bueno, es benéfico en general para todo el mundo. Muchas gracias por el espacio. Excelente. Muchísimas gracias, ingenieros. Un gusto tenerlos por acá. Las puertas quedan abiertas, ingeniero Miguel. Un gusto tenerlo por acá. Las puertas del Colegio de Ingenieros de Guatemala y las puertas de SEDUCA también, para una próxima oportunidad. Así que reitero el agradecimiento a nombre de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala, Administración 2019-2021, a nombre de los integrantes del Consejo de Educación Continua y Actualización SEDUCA, un caluroso agradecimiento a ustedes por estar acá y les invitamos para que se sigan sumando a nuestras conferencias martes y jueves 6 de la tarde, también a nuestros diplomados, a nuestros cursos, y recordándoles que todos los lunes 7 de la noche con 30 minutos los esperamos en Radio Universidad 92.3 FM. Un gusto saludarlos, una buena noche, muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, gracias, buenas noches.